Buenos días, amados hermanos, sean bienvenidos todos nuevamente a este lugar de adoración. Como siempre, agradecidos con el Señor por el privilegio que nos da de poder estar aquí reunidos una vez más, como familia, como iglesia, como hermanos y sobre todo en obediencia al Señor y en obediencia a su palabra, ¿no? Amén. Aprovecho para saludar a nuestros hermanos que nos ven a través de las redes sociales y enviarles nuestro cariño desde Sogamoso, Colombia. A nuestros hermanos que están conectados por mí también sean bienvenidos todos, y nuestros hermanos que están acá físicamente también nuevamente bienvenidos. Ya alabamos al Señor por medio de un cántico, también por medio de las ofrendas. Ya hemos hecho nuestras peticiones, nuestras súplicas en oración. En el transcurso de la semana oramos, le pedimos al Señor, le rogamos, y hoy vamos a escucharlo, ¿no? Porque ese es uno de los propósitos del Señor para su iglesia, ¿no? Que escuchemos su voluntad, que la conozcamos también, que la recordemos, que la meditemos y que reflexionemos en ella también. Amén. Amén. El domingo pasado, hermanos, hablamos de la unción, ¿cierto? ¿Recuerdan? Y que dicha unción hacía referencia al Espíritu Santo de Dios, ¿no? Decía que el Espíritu Santo de Dios es la promesa hecha por Dios mismo desde el Antiguo Testamento, y que también ratificó a nuestro Señor Jesucristo, a sus discípulos, a sus apóstoles y a todos nosotros, ¿no? Y de la misma promesa de la cual habló el apóstol Pedro en su primer discurso, ¿no? Después de cumplida dicha promesa el día de Pentecostés, exactamente, ¿no? Recordemos que ese fue un hecho de transición, ¿no? Un hecho que ocurrió una única vez, para tenerlo en cuenta, ¿no? Recordábamos también que el Espíritu Santo lo recibimos por la fe en nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Por la fe en Cristo. Cuando depositamos fe en nuestro Señor Jesucristo, el Espíritu de Dios automáticamente viene a morar en el creyente, ¿no? Amén. También hablábamos sobre el contexto histórico y de cómo el apóstol Juan, en 1 Juan 2:27, denunció y combatió a esa corriente religiosa de ese entonces, ¿no? Los gnósticos, ¿no? Y los gnósticos de la época, ¿no? Y que hasta el día de hoy en muchas congregaciones sigue populando y sigue difundiéndose esa falsa doctrina, y aún en las congregaciones, en esta congregación exactamente y en muchas otras, vemos cómo se niegan y no dan lugar, o no dan el lugar que se merece el Espíritu Santo de Dios, ¿no? Es por eso, hermanos, que hoy quiero ahondar un poquito más en este tema, hermanos, porque es de suma importancia. La obra del Espíritu Santo, hermanos, es sumamente, la obra o la función del Espíritu Santo es sumamente importante y juega un papel esencial en el creyente, en la iglesia y en el mundo en general, hermanos. Y quisiera que leyéramos el texto que leíamos hace 8 días, recordando el título, ¿no? Tengo la unción. Todo
el que ha creído en nuestro Señor Jesucristo puede decir confiadamente, tengo la unción, es decir, tengo el Espíritu Santo morando en nuestras vidas. Primera de Juan capítulo 2, verso 27. Dice la palabra del Señor, por favor, que puedan, pongámonos de pie. Pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en Él. Amén. Amén. Ahí donde estamos, por favor, oramos por la palabra de Dios, pero me gustaría orar para que el Señor me ayude en esta mañana. Señor Dios y Padre de la gloria, te ruego para que me ayudes, Señor, y me des la inteligencia, Señor, la sabiduría y la capacidad para hablar de tu palabra, Señor, para poder dar a conocer el mensaje, Señor, de tu palabra de una manera clara, sencilla, entendible, Señor, fácil. Y te ruego, Señor, para que me hagas un instrumento útil, que sea tu Santo Espíritu, Señor, dando convicción de tu verdad a través de la palabra. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Ya podemos sentarnos, hermanos. Bueno, como bien decía en la introducción, ¿no? El tema que repasamos hace 8 días, ¿no? El título del sermón, esta sería la parte 2, ¿no? Como para complementar y para que tengamos un panorama más amplio, más completo de lo que es la obra del Espíritu Santo de Dios en la vida tanto del creyente como en la iglesia y en el mundo en general, hermanos. Amén. Amén. Voy a dar una cierta cantidad de pasajes. No hay necesidad que los escriban. El video pues queda editado, queda firmado, entonces después lo pueden repasar y pueden apuntar pues para que hagan su estudio, su reflexión personal al respecto, ¿no? Entonces, la obra del Espíritu Santo, hermanos, la tenemos revelada a lo largo de toda la Escritura. No solamente en el Nuevo Testamento, como enfatizábamos hace 8 días, ¿no? Sino también en el Antiguo Testamento. Desde el Antiguo Testamento, hermanos, vemos el actuar, la obra del Espíritu Santo de Dios. Desde el primer libro de la Biblia, ¿no? En Génesis capítulo 1, verso 2, nos narra cómo el Espíritu se movía, ¿no? Se movía cuando no había absolutamente nada. Dice que el Espíritu se movía sobre la faz de las aguas. Y ahí está refiriéndose al Espíritu de Dios. Y con eso nos muestra la eternidad del Espíritu Santo de Dios, ¿no? Uno de los atributos de Dios. Vemos su participación también en la creación. Cuando en Génesis 1:1 dice, y creó Dios al hombre. La palabra Dios se traduce del hebreo Elohim, que significa dioses. Entonces sería, hagamos al hombre, ¿no? Dándonos a entender, ¿no? La participación del Espíritu Santo en la creación. En el libro de Job también, en el capítulo 33, verso 4 dice, el Espíritu de Dios me hizo y el soplo del Omnipotente me dio vida. Amén. Ahí vemos también cómo nos confirma la participación de el Espíritu Santo en la creación, hermanos. Actuó en los profetas también. Descendía sobre ellos, les daba revelación para que la transmitiesen al pueblo y luego se iba, ¿no? Era temporal. Y así actuó a lo largo de todo el Antiguo Testamento y
en todos y cada uno de los profetas y hombres que Dios levantó para su obra, para dar a conocer el mensaje del Evangelio, el mensaje de salvación, para Él darse a conocer también, ¿no? Porque antiguamente existían muchos dioses, muchas religiones, muchas tradiciones, pero no se conocía al Dios de Israel, al Dios que hizo el cielo y la tierra, al Dios que hizo los cielos y la tierra. Y Dios se mostró a la humanidad a través de los profetas y luego en el Nuevo Testamento a través de nuestro Señor Jesucristo nos lo dio a conocer también, ¿no? Ahora, en el Nuevo Testamento vemos su primera participación del Espíritu Santo, ¿no? En la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo, interviniendo en el nacimiento de Jesús, ¿no? Y esto lo podemos constatar claramente en Mateo capítulo 1. Mateo capítulo 1, del verso 18 al 20, donde está escrito: el nacimiento de Jesucristo fue así: estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado, recuerdan que en el verso 18 decía concebido y engendrado son sinónimos, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Amén. Ahí vemos claramente la participación del Espíritu Santo de Dios en la obra redentora, en el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Porque es el Espíritu Santo quien engendra, ¿no? También vemos más adelante que es el Espíritu Santo quien da identidad a nuestro Señor Jesucristo, quien le da la identidad como Hijo de Dios, cuando fue bautizado nuestro Señor Jesucristo en el río Jordán, ¿no? Mateo, ahí más adelante, Mateo capítulo 3, verso 16 y 17. Y Jesús después fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él, y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Amén. Amén. Son pasajes claves, hermanos, que nos muestran de una manera directa, clara, la obra del Espíritu Santo de Dios a través de los siglos, ¿no? Luego, cuando nuestro Señor Jesucristo comienza su ministerio, lleno del Espíritu Santo y revestido de poder, comienza a testificar las buenas nuevas de salvación, es decir, comienza a hablar del Evangelio de salvación, ¿no? Lucas capítulo 4, del verso 16 en adelante, dice la Escritura que vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre. O sea, ya era costumbre de él asistir a la sinagoga para escuchar y para donde compartían. Las sinagogas eran esos sitios de reunión donde se compartía y se meditaba en la palabra de Dios, ¿no? Y se levantó a leer, y se le dio el libro del profeta Isaías,
y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Amén. Dice el verso 20 que enrollando el libro lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él, y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros, porque es una escritura que ya estaba profetizado a través del profeta Isaías, y ese día se cumplió esa escritura, ¿no? Y vemos cómo es el Espíritu Santo quien unge a nuestro Señor Jesucristo para su ministerio, ¿no? Para realizar la obra que Dios Padre le había enviado a hacer, ¿no? Ahora, ya vemos la obra del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento, en los profetas, en nuestro Señor Jesucristo. Ahora veamos su obra en los creyentes. Dice la palabra de Dios que el Espíritu Santo nos guía a toda la verdad. Juan capítulo 14, verso 26. Voy a dar solamente un pasaje y lo voy a leer brevemente para no alargarnos tanto. Juan capítulo 14, verso 26. Dice: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho, ¿no? Dice que nos guiará a toda la verdad también, dice la palabra del Señor. El Espíritu Santo de Dios en el creyente realiza la obra de santificación, es decir, el Espíritu Santo de Dios nos santifica. 1 Corintios capítulo 6, verso 11. Está hablando, viene hablando el apóstol Pablo de la idolatría, de la fornicación, y llegando al verso 11 dice: y esto erais algunos, ¿sí? Mas ya habéis sido lavados, habéis sido justificados, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu Santo de Dios. Es el Espíritu Santo de Dios quien nos ayuda en ese proceso de santificación, ¿no? Es decir, de apartarnos de todo cuanto a Dios no le agrade, ¿no? Somos sellados a través del Espíritu Santo de Dios, es decir, somos marcados o hechos propiedad de Dios. Y eso lo podemos leer en Efesios capítulo 1, verso 13. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído, es decir, habiéndolo creído, en él fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Amén. Amén. El Espíritu Santo de Dios también nos transforma, o somos transformados también por medio del Espíritu Santo de Dios. Segunda de Corintios capítulo 3, verso 18. Dice, escribe el apóstol Pablo: por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Amén. Asimismo,
como nuestro Señor Jesucristo fue lleno, dice la Escritura, que lleno del Espíritu y revestido de poder para comenzar su ministerio, hermanos, el Espíritu Santo nos da poder también, o recibimos poder a través del Espíritu Santo de Dios para hacer la obra, para hacer la voluntad de Dios, para testificar también de la palabra de Dios, ¿no? Hechos capítulo 1, verso 8, escribe el evangelista Lucas: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Amén. Me seréis testigos, es decir, testificarán de mí. Eso le dijo a los discípulos, y esas palabras se trasladan, se transmiten a cada uno de nosotros, porque recibimos ese poder del Espíritu Santo que nos capacita y que nos ayuda, ¿no?, para hacer la obra de Dios, la obra que Dios quiere que nosotros hagamos. El Espíritu Santo de Dios, hermanos, nos consuela. Son muchas las dificultades y muchas las aflicciones de salud, dificultades espirituales de pronto también, ¿no? Que estemos fallando en la fe, que estemos menguando, como dicen, problemas de salud, problemas económicos que traen aflicción a nuestra alma, ¿no?, a nuestro espíritu, a nuestro cuerpo. Y es el Espíritu Santo de Dios cuando viene e interviene, ¿cierto? Y nos consuela con su amor, ¿no? Nos consuela, nos ama, nos acompaña, nos guía, nos muestra el camino, nos muestra lo que debemos hacer en cada una de las situaciones, ¿no? Juan capítulo 14, verso 16. Tenemos el fundamento bíblico. Dice: y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador. O sea, el Espíritu Santo, otro de los nombres que se le da es el consolador, algo otro le llaman el paráclito, el Espíritu Santo, ¿no? O Dios también, ¿no? Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. O sea, para que nos acompañe, para que nos guíe, nos consuele, nos anime, ¿no?, nos dé aliente. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará con vosotros. Amén. Amén. Y está en cada creyente, en cada persona que le ha creído, ¿no? Hay quienes mal enseñan que el Espíritu Santo de Dios se recibe por el bautismo, o peor aún, hay quienes dicen se sientan en el lugar de Dios y dicen: pasen al frente los que quieran recibir el Espíritu Santo de Dios, cuando la palabra de Dios es clara, ¿no?, y nos muestra que es por la fe que recibimos el Espíritu de Dios, hermanos. Por eso es tan importante comparar y constatar todo lo que veamos, todo lo que escuchemos,
siempre lo filtremos a la luz de la palabra de Dios para no ser engañados, ¿no? Para no creer cosas que no son y que no son como Dios quiere que nosotros las conozcamos, ¿no? El Espíritu Santo de Dios, hermanos, además de lo que hemos dicho, intercede por nosotros también. Romanos capítulo 8, el apóstol Pablo nos deja un pasaje que nos habla al respecto, ¿no? Romanos capítulo 8, verso 26 dice: de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. A veces no sabemos qué pedir, ni cómo pedir, ni por quién pedir, ¿sí? Pero Él dice que el Espíritu Santo de Dios intercede por nosotros con gemidos indecibles. Y el verso 27 termina diciendo: mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos, es decir, por la iglesia, por todos los creyentes. Cuando decimos santo no nos referimos a la imagen que está vestida con una velita alumbrando y eso no. Santo se refiere a quienes se han apartado para Dios. Amén. Amén. Además de eso, hermanos, entre otras cosas, nos da libertad. 2 Corintios capítulo 3, verso 17 dice que donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Por él somos bautizados también. 1 Corintios 12, 13 nos advierte de la apostasía. En 1 de Timoteo capítulo 4, el verso 1 al 5, da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Romanos 8, verso 16, más exactamente, hermanos. Fructifica en el creyente sus frutos. Porque los frutos que tenemos en Gálatas capítulo verso 22, que es el amor, la paz, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre y la templanza, no son nuestros, son del Espíritu Santo de Dios. O sea, Él fructifica en el creyente de acuerdo a cómo nos comprometamos con Dios, va fructificando esos frutos que evidencian nuestra verdadera conversión, ¿no? Esos frutos que evidencian que realmente somos auténticos cristianos, ¿no? Escudriña también lo profundo de Dios. 1 Corintios capítulo 2, verso 10. Y con eso nos muestra la palabra de Dios, la omnisciencia del Espíritu Santo de Dios, ¿no? Cuando dice que escudriña aún lo profundo de Dios. Por Él, por el Espíritu Santo, podemos también llamar Señor a nuestro Señor Jesucristo, bueno, etcétera. En la iglesia, hermanos, ¿cómo obra el Espíritu Santo en la iglesia? Él es quien reparte los dones. ¿Y cómo los reparte? ¿Como nosotros lo pedimos? Yo quiero el don de esto, yo quiero el don de aquello. No, dice la Escritura que Él reparte como Él quiere. Me gustaría que lo leyéramos. 1 Corintios capítulo 12. Primera Corintios capítulo 12 del verso 4 al 11. 1 Corintios capítulo 12 del 4 al 11 dice: por tanto os hago saber que nadie que hable por el Espíritu, desde el 4. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas
en todos es el mismo, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otros dones de sanidades por el mismo Espíritu. Amén. A otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Amén. Amén. Es el Espíritu Santo de Dios quien reparte los dones en la iglesia, tan necesarios para el crecimiento de la misma iglesia, ¿no? Porque el apóstol Pablo compara la iglesia con un cuerpo, ¿no? Usa la metáfora del cuerpo para darnos a entender la necesidad que tenemos los unos de los otros, ¿no? La necesidad y que nos necesitamos unos con otros para que el cuerpo funcione perfectamente. Asimismo, para que la iglesia funcione, pues necesita que cada miembro cumpla con su función, ¿no? O que ponga al servicio de la iglesia el don que el Espíritu Santo de Dios le haya dado, según como se lo haya dado, ¿no? Por eso es tan importante que oremos al Señor y que en oración le pidamos cuál es el don y ponerlo al servicio de la iglesia, hermanos. En la iglesia también es quien detiene el anticristo hasta la presente, como está escrito en 2 de Tesalonicenses capítulo 2, verso 7. Algo importante y que no quiero dejar pasar por alto, hermanos, que hace el Espíritu Santo en la iglesia, lo tenemos en Efesios capítulo 4, del verso 1 al 6, y es traer la unidad. Amén. Recientemente hablaba con alguien acerca de las diferentes creencias y de la manera como cada quien interpreta la palabra de Dios, ¿sí? O cada quien interpreta la palabra de Dios a su manera. Pero yo le decía a esa persona que cuando tenemos el Espíritu de Dios en nuestras vidas, que lo hemos recibido por la fe, vamos a pensar lo mismo. Vamos a interpretar la palabra de Dios de la misma manera, porque la palabra de Dios solo tiene una interpretación. Amén. No tiene 2, ni 3, ni 4 interpretaciones como enseña la Iglesia Católica, que cada quien puede interpretar y que es válida la interpretación. Incluso le dan interpretaciones alegóricas a la palabra de Dios, lo cual es un error. Entonces, si tenemos el Espíritu Santo de Dios, hermanos, vamos a pensar de la misma manera, porque es el Espíritu Santo de Dios quien inspiró a todos esos santos hombres que escribieron la Biblia. Y asimismo es el Espíritu Santo de Dios quien nos ayuda para entender y comprender lo que está escrito en la palabra de Dios, hermanos. Y es impresionante cómo uno de los pilares que nos hablan de la fiabilidad de la palabra de Dios es la unidad temática, donde podemos comprobar cómo
personas que no se conocieron o que distan de 2, 3, 5 siglos, coinciden en lo mismo, coinciden en la misma interpretación o de la palabra de Dios, o escriben de lo mismo al respecto. ¿Por qué? Porque todas esas personas fueron inspiradas por el Espíritu Santo de Dios. Amén. Y esa es otra de las obras del Espíritu Santo, ¿no? Que inspiró a todos esos santos hombres para que escribiesen la palabra de Dios y para que hoy la tengamos aquí y podamos meditar y reflexionar en ella. Entonces, el Espíritu Santo de Dios, hermanos, trae unidad a la iglesia. Efesios capítulo 4, el verso 1 al 6. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportados con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo, un espíritu, un cuerpo y un espíritu como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Amén. Amén. Un cuerpo, un espíritu, dice, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre. Hay quienes enseñan que hay 5 o 6 bautismos. La palabra de Dios nos enseña que un bautismo. El Espíritu Santo de Dios trae unidad, hermanos, a la iglesia. Por eso es importante que tengamos la plena certeza y seguridad de que tenemos la unción, hermanos, de que tenemos el Espíritu Santo de Dios y que le pidamos en oración, ¿no? Que nos guíe a toda la verdad, que nos guíe a esa verdad absoluta. Amén. Amén. Que se llama Cristo. Ahora, la obra del Espíritu Santo en el mundo en general, o cómo obra el Espíritu Santo en el mundo en general, porque el Espíritu Santo de Dios obra en las personas mucho antes de que se arrepientan y depositen fe en nuestro Señor Jesucristo. Antes de que nosotros creyéramos en Cristo, creyéramos al Evangelio, nos arrepintiéramos, ya el Espíritu Santo de Dios estaba obrando y está obrando en cada una de esas personas, hermanos. Y eso lo podemos comprobar en el Evangelio de Juan, hermanos, capítulo 16, del verso 7 al 11. Palabras de nuestro Señor Jesucristo. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendrá a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo entero, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. Amén. Amén. Gloria a Dios, hermanos. A lo largo de toda la Escritura vemos la obra, vemos la función del Espíritu Santo de Dios en favor de cada uno de nosotros, hermanos, en favor de la humanidad, en favor de la iglesia, en favor de cada uno de nosotros como creyentes, hermanos. Amén. El Espíritu Santo de Dios, hermanos,
nos guía, nos enseña todas las cosas como está escrito. Intercede por nosotros, nos consuela, nos ama. Y todas ellas, todo lo que he citado, son cualidades humanas. Lo que en la Biblia se llama antropomorfismos, ¿no? Tenemos también la omnisciencia del Espíritu Santo de Dios, que lo leíamos en 1 Corintios 2:10, ¿no? La eternidad del Espíritu Santo de Dios, que bien lo leíamos en Génesis. La omnipresencia, tenemos la omnipresencia del Espíritu Santo de Dios, está escrito en el Salmo 139:7, y lo vemos a lo largo de toda la Escritura, hermanos. Tenemos la participación de Él, del Espíritu Santo como Creador. Y con todos estos atributos, hermanos, que son atributos divinos, la omnisciencia, la eternidad, la omnipresencia, no merece ser adorado como Dios el Espíritu Santo, hermanos. Amén. No merece que le demos el lugar que se le debe dar. A diferencia de quienes niegan la deidad del Espíritu Santo de Dios y dicen que solamente que es una fuerza, que es un soplo, la palabra de Dios, hermanos, que es verdad, que es verídica, nos muestra la divinidad, la deidad del Espíritu Santo de Dios. Nos muestra que es Dios y que está ahí para ayudarnos, para consolarnos, para alentarnos, para interceder por cada uno de nosotros en nuestras debilidades, como bien lo leíamos, ¿no? Romanos capítulo 8. Tengo la unción. Tenemos la unción, hermanos. Démosle gracias a Dios porque realmente es un privilegio el poder contar con la ayuda del Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas, que es el mismo Espíritu de Cristo que antes de partir le dijo a sus apóstoles que lo enviaría en su nombre, ¿no? Y para que estuviera con nosotros también, hermanos. Amén. Así que oremos al Señor y pidámosle que nos ayude realmente a darle el lugar que se merece al Espíritu Santo de Dios, hermanos. Y como dice, como termina diciendo el pasaje base, ¿no? Así como la unción misma nos enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en Él. No contristemos el Espíritu Santo de Dios, hermanos, porque cuando no hacemos la voluntad de Dios, cuando no hacemos lo que Dios quiere que nosotros hagamos, el Espíritu Santo de Dios se contrista, es decir, se entristece. Y de cada uno de nosotros depende que el Espíritu de Dios permanezca en nuestras vidas. Pidámosle a Dios que nos ayude a ser dóciles a la voz de Dios, a la voz del Espíritu Santo en nuestras vidas. Porque si no somos dóciles, si no hacemos la voluntad de Dios, hermanos, nos vamos alejando, nos vamos enfriando, nuestro corazón se va endureciendo hasta tal punto que ya no vamos a escuchar la voz del Espíritu Santo de Dios. Y el Espíritu Santo de Dios es quien nos redarguye, hermanos, también. Es decir, nos muestra en qué estamos fallando, en qué estamos errando. Y cuando realmente tenemos el Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas, hermanos, es el Espíritu Santo de Dios quien nos
nos lleva, nos guía a que corrijamos y a que nos arrepintamos y volvamos al camino nuevamente. Realmente, hermanos, es un privilegio. Y ahí vemos el amor de Dios para nosotros, para nuestras vidas, cómo Dios se preocupa y nos envió a alguien para que nos ayude en ese proceso de nuestra vida cristiana, de nuestro caminar con Cristo. Es lo que quería compartirles, hermanos. Los animo para que en el transcurso de la semana meditemos en estas palabras. Meditemos en cada uno de estos pasajes, en cada una de estas exhortaciones, en cada una de estas promesas, y para que realmente nos dejemos guiar por el Espíritu Santo de Dios. Amén. No nos dejemos guiar por nuestra mente ni por nuestro corazón, porque la palabra de Dios dice que nuestro corazón es malo, perverso y engañoso, y que solamente Dios lo conoce. Dejémonos guiar por el Espíritu Santo de Dios y realmente seremos acercados a Dios, porque el Espíritu Santo es Dios. Amén. Amén. Oremos, hermanos. Te agradecemos, Señor Dios y Padre de la gloria, en esta mañana por esta tu palabra que nos has dejado, Señor, para que a través de ella podamos conocerte, podamos conocer tu voluntad, Señor. Gracias porque te preocupas por nosotros, Señor, porque nos has dejado quien nos guíe, quien interceda por nosotros, quien nos consuele, quien nos anime, quien nos acompañe. Ayúdanos, por favor, Señor, para que cada día podamos ser más dóciles a la voz de tu Santo Espíritu, Señor. Y ayúdanos a dejarnos guiar realmente por Él. Amén. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te pido que bendigas a cada uno de mis hermanos que están aquí reunidos en esta mañana, Señor. Y llévate la gloria y la honra, porque es tu palabra la que predicamos. Amén. Amén. Bendiciones, amados hermanos.